Hola, Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias y bienvenidos por querer estar, sobre todo por querer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted realmente por la oportunidad. De hecho, te escribí porque vi el programa y dije, bueno, a mí me gusta todo esto que hablan, me encantan los libros, disfruto de la literatura y digo, bueno, tener la posibilidad de conectar con personas también en este mundo y que promuevan la cultura en Canarias. Qué bueno, pues lo dicho, nos alegra mucho que estés aquí. Y para empezar, tengo 3 preguntas para ti, para un poco conocerte mejor. La primera, ¿qué hace feliz? ¿Qué alegra Andrés? Bueno, digamos que a lo largo del tiempo, digamos que han habido momentos en que el arte básicamente me ha sacado de esas profundas tristezas, ¿no? Se podría decir. Me hace feliz, por ejemplo, la música. Yo soy muy de música clásica, me gusta escuchar a Chopin, el piano de Chopin, me gusta escuchar a Tchaikovsky, este tipo de cosas. Y pues eso por la parte de la música, la parte auditiva. Por otro lado, la parte cognitiva, digámoslo así, me he visto influenciado mucho por la literatura en los últimos 2 años. Digamos que yo, a diferencia, bueno, de lo que he visto de muchos escritores que empiezan mucho antes, yo empecé con la literatura muy recientemente. Yo llegué aquí en el 2020, a finales del 2022, y cojo un libro de literatura a principios del 2023 y fue como, ¡wow! Fue un momento donde me sentí observado y me sentí observando. Un shock, ¿no? Un shock, sí. Entonces, bueno, entendí este mundo, ¿no? Y dije, bueno, aquí me voy a quedar por un tiempo considerable porque me dio cosas importantes en mi vida y mejoró mucho mi calidad de pensamiento, ¿no? Y eso pues me ha hecho feliz, bueno, feliz, ser feliz es algo muy complejo. Pues como mismo te pregunto, ¿qué te hace feliz o qué te alegra? También te pregunto, ¿qué te enfada? Mira, las cuestiones que a mí me perturban un poco tienen que ver mucho con el rechazo que otras personas hacen entre ellas, ¿sí? La discrepancia, que no nos podamos poner de acuerdo en muchos asuntos, las discusiones políticas que a veces uno las escucha o cuando uno se involucra en ellas, las disonancias entre las posturas religiosas, la polaridad. La polaridad. Entonces, claro, es donde uno se encuentra, pero también paradójicamente uno aprende cosas de ahí, ¿no? Uno aprende también quién es uno frente a esos asuntos. Entonces, sí me molesta que haya ese intento de ataque, más que todo, el intento de ataque hacia otras personas. A mí me ha molestado, por ejemplo, estando aquí, algunos comentarios de personas por mi procedencia, a veces no directamente, pero sí a otras personas que son cercanas, pero digamos que es en parte entender la comprensión de que esas son otras personas con otras perspectivas, con otras experiencias y quizás tengan unos miedos, unos prejuicios que están, bueno, preestablecidos. Mire, ya por último, ¿en qué punto de tu vida estás ahora mismo? Ahora mismo, bueno, profunda, ¿no? Demasiado. Claro, la vida se divide en etapas, digamos que han habido diferentes etapas de mi vida. Hay una etapa muy, diría yo, sombría, digamos así, o muy depresiva porque estuve en Francia. Sí, yo estuve viviendo 2 años en Francia y me tocó enfrentarme al fallecimiento de mi padre a la distancia, ¿no? También hubo en ese periodo la pandemia, donde estuve encerrado en un cuarto de 19 metros cuadrados al borde, sí, por 4 o 5 meses, donde cuando miro en retrospectiva, yo estaba al punto de perder la cordura en ese estado, ¿no? Entonces, claro, cuando salgo de ahí, vuelvo a Colombia, ¿no? Luego me enamoro de una mujer, qué cosa tan peligrosa. Muy, muy peligrosa. Y luego de ello vengo aquí a Canarias a vivir con mi madre y pasar tiempo con mi familia materna. Digamos que estos 2 años en esta etapa ha sido como una reconstrucción, una forma de entender quién soy frente a lo que me ha pasado. Y pues en esa etapa también he querido empezar a crear, ¿no? Empezar bueno, ¿qué es lo más importante? Sí, empezar a focalizarme en las prioridades, reajustar mis perspectivas sobre los asuntos que acontecen a mi alrededor y saber de que
en cada momento la experiencia se ve influenciada pues, por las personas que compartimos y en los lugares en los que estamos. Bueno, yo creo que ya un poquito más te conocemos. Sí. Te defines, por lo que he visto en redes sociales, que sigo bastante tus vídeos, etc., como un lector de literatura, ciencia y filosofía. Sí. Y yo me pregunto, porque son tres cosas que al nombrarlas parecen diferentes, o mucha gente si las ve son cosas diferentes, pero yo creo que están conectadas, sí. ¿no? ¿Es así o no? Yo personalmente creo que todo está conectado en ese sentido. Por un lado, pues como te había dicho anteriormente, yo vengo de una carrera científica, estudié química y pues el mundo de las ecuaciones me llamó también en su momento, era una etapa también donde quería describir el mundo objetivo, entonces la física, la energía y cómo los cambios de la materia, todo eso me llamaba mucho y entonces también surge este pensamiento científico de querer entender cómo funcionan las cosas. A nivel de, por ejemplo, me interesa mucho la neurociencia, entonces empiezo a ver nuestras motivaciones, nuestros deseos. Resulta que hay evidencia que surgen a partir de interacciones de las neuronas por algo que se llama la dopamina, y luego está la hormona del amor, la oxitocina y la serotonina, que cuando están en niveles estables o en niveles, sí, nos brindan esta sensación subjetiva o bienestar subjetivo de felicidad. Entonces, entender esto, comprender esto, te acerca un poco al entendimiento de las cosas y obviamente cómo uno se relaciona con ellas. Por otro lado, la filosofía es algo, un filósofo la definió como, filosofía es pensar en algo pero muy fuerte. Uno dice, bueno, ¿qué es la filosofía? ¿Para qué sirve? ¿Tiene utilidad práctica en el mundo real? O sea, ¿es solo pensamiento y darle vuelta a la cabeza a cuestiones? Entonces, claro, las preguntas, por ejemplo, de la existencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? No solo en mí, sino en los objetos, en las cosas y en la sociedad y en todo en la tecnología, por ejemplo, en lo que tenemos hoy en día, y la inteligencia artificial y todo esto. Entonces, la filosofía me brinda también, cuando leo filosofía, intento comprender ciertos aspectos de mi interés y cuál es mi lugar en el mundo y qué cosas me ayudan a vivir una mejor vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la filosofía estoica, que me ha acercado mucho también a una forma de, bueno, a la pregunta de cómo vivo mi vida de una manera mejor, ¿no? De que cada día sienta que me esté acercando a algo significativo y profundo. Y por último está la literatura, que como te había dicho, bueno, a mí o sea, esto me hizo clic y yo no sé ni cómo empezar a definirlo porque... Fue la última que llegó. Sí, fue la última que llegó, 2023, estoy allí con un libro, recuerdo, bueno, varios, leí a Kafka, Metamorfosis, leí a Hermann Hesse, El lobo estepario, leí 1984, George Orwell, bueno, y un par de libros más, y entonces fue un clic porque me encontraba ahí en mi mente leyendo las palabras, intentando comprenderlas, cuando llegó un momento donde, claro, estaba observando al personaje, sus motivaciones, lo que hacía y comprendía todo, pero cuando llegó una escena donde yo dije, esto yo lo he vivido, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? O sea, un recuerdo que está en mi memoria, vino y hizo clic en mi presente, ¿sí? Más o menos. Un déjà vu, exacto. Hizo clic en mi momento presente y dijo, pero un momento, esto yo ya lo he vivido, lo está describiendo alguien que murió hace más de 100 años. Imagínate. ¿Qué es esto? O sea, esta experiencia es inefable en su esencia, pero me conectó con algo que yo decía, la literatura tiene mucho de lo que uno puede aprender, ¿ya? Y luego empecé yo a leer más libros y decía yo, cuando iba al mundo real, cuando iba caminando por la calle y me sucedía algo, empezaba a describir lo que le sucedía a este personaje y decía, esto está bien, ahora el personaje solo tiene que ir a hacer esta cosa. Empezaba a ser más descriptivo en mi día a día. Y no solo eso, que luego empezaba a crear historias. Por ahí Borges creo que decía que uno utiliza dos elementos a la hora de escribir, que son la memoria y la imaginación. Cuando uno crea ficción, de alguna manera estás utilizando tu memoria de las cosas, de tangibles del mundo, que observas a través de tu experiencia sensible, pero también estás utilizando
algo que no, una idea que quizás, o dos ideas que se conectan en una sola para crear una nueva, ¿no? Se aparean entre ellas por allá y dices, aquí te presento algo que no hay en el mundo real. Entonces se vuelve una experiencia de autodescubrimiento. Para mí, digamos que la literatura también te da esa forma de autodescubrimiento, y es por el hecho, me he dejado seducir por esta idea de que el sentido de la vida, el propósito de la vida de alguna manera es entendernos, o sea, entendernos quién somos en lo más profundo y para qué venimos a este condenado mundo terrenal, no sé cómo. Entonces, me encuentro yo ahí en esa literatura, pues creando estas historias. Tengo cosas, como se dice, en el cajón, cosas que escribo y digo, esto no lo publico en vida. O sea, te cuestionaré por eso, pero tengo otras cosas que sí estoy ahí publicando. Has nombrado, por ejemplo, a Hermann Hesse, has nombrado a Kafka, has nombrado a, creo que nombraste a Orwell. Te pregunto, ¿tienes algún referente, si no es en la literatura, en otro campo, de los que haces referencia, alguna... ese referente en el que tú vayas a fijarte cuando tengas alguna duda o que te inspire a la hora de escribir o crear? Ok, un referente a la hora de escribir. Digamos que como yo me he encontrado, a veces me encuentro con varios autores, varios libros, sí es cierto que cuando me captura una frase, una idea, intento explorar de qué se trata, intento leer su biografía. Por ejemplo, hay un personaje que me parece muy curioso, Dostoyevsky, también, o sea, yo digo que son referentes a la hora de lo que él hizo, lo que él creó y lo que significó su vida en general, porque son personas que uno dice, bueno, que en vida tuvieron ciertas circunstancias que lo llevaron a crear estas cosas. Entonces, para mí, como leer también lo que aconteció y el contexto histórico donde se desarrollaron, me brinda las herramientas quizás para utilizarlo como referentes en mi trabajo. Sí, Gabriel García Márquez es otra persona también muy curiosa en la literatura que... Te entiendo, sí, mejor. Un genio. Otra cosa, y me voy ya a la creación de contenido que haces con tus vídeos, que me parece muy interesante y la sigo y animo aquí a todo el mundo a seguirla. ¿Qué poder tienen y qué importancia las palabras respecto al autocuidado y al crecimiento personal? ¿Tienen tanto poder las palabras como el ejemplo, el hecho? Yo creo que uno enseña a través... para transmitir. Sí, para transmitir algo realmente tienes que encarnarlo, ¿no? Vivir tú como... O sea, si yo voy a hablar de autocuidado, de esto, y después al otro día me ven por allá borracho, claro, encima de mi vómito, ahí voy, sí. Pues qué cosa, ¿no? Sí. Y es algo que yo personalmente cuando hacía los videos, bueno, yo quiero hacer videos sobre mi proceso también, porque yo vengo de, tomar, una época donde tomaba mucho alcohol en esta etapa de Francia, de consumir cosas, y decía yo, esto no me está llevando a ningún lugar, entonces quiero otras cosas. Entonces leo sobre esta filosofía de vida que me lleva a lugares mejores, intento aplicarla, intento enseñarla. Obviamente nada es perfecto porque somos seres humanos imperfectos cuyas tentaciones están todo el tiempo ahí, pero digamos que para mí es importante, cuando hablo del autocuidado, intentar todos los días en ese proceso de mejora que intento explicar a las personas, y especialmente lo hago mucho más con mis seres, con los que están a mi alrededor. Realmente les digo, hey, miren lo que hago, y coger un poco de ejemplo. Eso intento, ¿no? Sí, eso intento. Es muy difícil porque claramente el cambio no solo puede venir desde adentro, la fuerza de querer cambiar debe venir desde adentro. Muchas veces la voluntad de las personas dice así, sí, yo empiezo en enero, voy a hacer ejercicio en enero, voy a ir al gimnasio en enero. Entonces, pero digamos que lo que me ha gustado es que últimamente algunas personas de mi círculo cercano me han dicho, se han acercado, hey, estás muy diferente, has cambiado, me gusta como estás cachi, yo qué sé. Y eso pasa siempre con las personas que te quieren y a las que de verdad le importa, pero siempre suele pasar eso, ¿no? Sí, señor. Sí. Pasa. Sí. Oye, me gustaría, Andrés, que me hablaras del vuelo del colibrí.
que fue el libro que publicaste y del cual tengo bastante curiosidad, sobre todo de qué va, porque sé que son relatos, ¿verdad? No, Sí. no me equivoco. Me gustaría eso, que nos contaras de qué va esos relatos y primero que nada, yendo un poco hacia atrás, que ya te animó a lanzarte sobre todo a la escritura y a compartirlo. Porque yo siempre digo, no es lo mismo escribir que compartir. ¿No? Tú puedes escribir, puedes tener no sé, como la inquietud esa de decir, pues quiero escribir, me gusta, pero lo hago para mí o para personas allá, pero no, quiero compartirlo. Entonces, ¿cómo llegaste hasta ese punto? Uf, qué pregunta, vale. Bueno, el vuelo del colibrí. Bueno, en primer lugar empecemos con el nombre, ¿no? Bueno, mi padre falleció el 2021, ¿no? Y resulta de que pasó algo que un mes antes, él me escribe, estando yo en Francia, me escribe y me dice, papi, hijo, aquí está mi epitafio. Aquí está mi epitafio, y en el epitafio decía, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y había un colibrí. Entonces, resulta de que yo le dije, bueno, pues lo tomé como se toma un hijo con un padre de 48 años. Sí, sí, papá, claro. Vale. Lo que tú digas, ¿no? Lo que tú digas. Entonces, el colibrí para él, desde hace mucho tiempo, y eso lo he sabido, que para él, digamos que una vez me dijo que quería reencarnar en un colibrí, entonces era como su símbolo, de alguna manera. Y pues finalmente 20 días después le llegó el COVID y se lo llevó, ¿vale? Entonces yo siempre, esta idea bueno, creo que es muy del hinduismo, ¿no? De la reencarnación. Yo decía, bueno, ¿encarnación? ¿Qué es esto? Pero resulta de que cada vez que veo un colibrí o cada vez que escucho sobre colibrí, se me viene a la mente mi padre. Claro. Entonces, si eso no es una reencarnación simbólica, al menos no sé lo que es. Entonces, este libro, digamos, va dedicado a eso, al símbolo, ¿no? De mi padre y al símbolo que representó él en mi vida. Este libro de relatos son 10, digamos, historias, relatos, de las cuales construí, digamos, en estos 2 años también de esa experiencia literaria que yo también iba leyendo, absorbiendo y escribiendo algunas cosas. Algunos relatos los dejaba, luego los retomaba meses después. Aquí se puede hacer algo más, se puede escribir algo más. Y quedó este conjunto de 10 historias. En el principio del libro digo que esto trata sobre la ineludible mortalidad humana. Es como que yo me causa angustia existencial este tema, y en el momento en que yo escribo por eso. Es como que escribo porque si sintiera que la muerte se me acerca, ¿no? Y es como que, uy, ¿sí? Entonces, los relatos tienen ese matiz, mueren personajes y intento entender por qué mueren. Algo muy extraño de decir, pero y hay 2 relatos que no voy a decir cuáles son, que son muy importantes en la obra, porque resulta de que cuando yo volví a Colombia, cogí el laptop de mi padre, el computador, y resulta de que en unas carpetas él tenía escritos, ¿ok? Vale. Entonces, ¿tú no lo sabías? Eso. Yo no sabía esos, vale. De esa carpeta. Entonces me encuentro yo leyendo las cosas que escribía mi padre. Mi padre escribía más que todo poemas, canciones, poemas para adornarlos con canciones, porque él tocaba la guitarra. Y entre esos habían dos historias. Una que, bueno, no lo voy a decir el nombre porque... no puede leer. Claro. Y entonces las abro y las leo y yo digo, ¡guau! O sea, esa conexión que hubo ahí fue muy interesante. Y digo yo, bueno, voy a cogerlas, voy a corregirlas un poco, adornarlas, y son 2 de las que puse en ese libro. Entonces también es como, ahí estoy yo, está mi padre, de alguna manera. Qué bonito, o sea, no, me parece, lo que tú dices, es más allá de creencias o no, el tema de la reencarnación un poco de un colibrí, la interpretación que tú le das a eso, me parece muy bonito. Y me parece muy bonito, muy, no sé, inspirador como poco, imagínate. O sea, tu padre, que, no sé, me parece muy bonito. Y un poco hilando con esto, bueno, no hilando, más el tema personal. Nosotros no andamos tanto en el tema personal en estas entrevistas, pero sí un poco más
un poco desenfadado, que es fuera de todo lo que es escritura, tus estudios, lo que sea, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cuáles son en tu tiempo libre, lo que te gusta, lo que te dedicas, lo que te hace despejarte un poco la mente y evadirte? A ver, yo en estos momentos que me guste hacer, a ver, a mí me gusta tocar piano, ¿vale? Ah, vale, qué bueno. A mí me gusta tocar piano, toco piano, aunque en estos momentos no tengo. Vale. Cometí bueno, no digamos error, pero digamos que lo vendí porque necesitaba el dinero. Vale. Y entonces, claro, en estos momentos no tengo, pero me gustaría volver en un futuro a retomarlo. Y también me gusta enseñar, o sea, porque también es como retomar estas cosas que para mí fueron importantes y también que son, bueno, sí, que son prácticas en el mundo, ¿no? Sí. Enseñarle a un chico matemática, enseñarle química para sus estudios, me satisface. Y pues, bueno, aquí en España, a pesar de que por la burocracia hay ciertas cosas con la convalidación de mi título académico, me ha gustado la idea, o me he dejado seducir, como digo yo, por la idea de ser educador nuevamente, porque en Colombia lo fui por un tiempo. Entonces, claro, debido a estas enseñanzas de ser educador, digamos, bueno, profesor parcial, ¿no? Y pues eso me gustaría llegarlo a hacer, ¿no? Mira, y me estabas contando que tienes cosas en el cajón, y ahí sí esta pregunta que siempre me gusta hacerle a todas las personas que entrevisto, y es en futuro. ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué tienes en mente, sea lo que sea? Si es más libros o algún proyecto fuera de la literatura, el que sea, pero que tienes algo que se pueda contar siempre, claro. Claro. En estos momentos estoy escribiendo un par de libros, ¿sí? O sea, bueno, una novela que es un poquito más larga y otro que es una novela corta que la he querido presentar al Benito Pérez Galdós, que vale. la voy a dejar ahí porque, no sé. No te decides, no te lanzas. No, me iba a presentar en el pasado, pero al final no lo hice, ¿sabes? No me daba el tiempo porque me di cuenta muy tarde, pero estoy creando esta historia y claro, yo cuando me voy a crear la historia digo, bueno, ¿cuál es el propósito mío al hacerlo? ¿Cuál es mi proyecto personal? Entonces me hago la pregunta sobre las redes sociales y sobre lo que somos nosotros como personas involucrados en ellas. Y entonces me embarco en este viaje de hacer una historia con dos hermanas en donde intento visualizar un mundo algo futurista, en 2050 para allá, en donde ya estamos absortos totalmente por esta tecnología y entonces perdemos de vista cosas básicas de nuestra personalidad. Es algo que estoy explorando, es un proyecto. Otro proyecto que tengo es una novela también que trata creo que va a ser catalogada como novela negra porque al final se trata de un crimen. Sí. Esa me gusta. Sí. Y la psicología que hay detrás del personaje es un personaje complejo que de hecho surge del vuelo del colibrí. Tiene un relato que se llama El rechazo. Y el rechazo. Esta historia, lo que hay detrás de esa historia fue... ¿Sale de ese relato la novela? Sí. Vale. El personaje sale de ahí. Vale. El rechazo, te la cuento así, es un hombre que escribe, ¿no? Es un hombre que escribe reflexiones y empieza y se va desvelando pues un misterio y termina, bueno, sabiéndose que está preso, ¿no? Y le escribe cartas a su madre y resulta que al final su madre había fallecido. Entonces es una cosa muy interesante. Y el personaje me captura por la razón por la que empecé a escribir estas reflexiones, algo que me ocurrió con dos chicas aquí en un centro comercial. Y digo yo, un momento, esto que acabo de sentir, esta experiencia, puedo hacer algo. Es sufrimiento, pero puedo, ¿sabes? Como sacar partido de ello. Sí. Y no de criticarla, no, sí, simplemente es soltar algo. Sí. De todo se aprende también. Sí. Entonces sale este personaje y digo, ok, ¿por qué no hacer una historia donde se involucre a este personaje en un crimen? Y bueno, y ha salido esta... Yo digo que un 50% te entiendo esos nerviosismos, te entiendo perfectamente, ¿no? Sé de lo que hablas. Así que bueno, yo particularmente tengo pendiente el vuelo del colibrí,
pero estaré atento también a los demás, sobre todo si es eso de novela negra que a mí me gusta mucho, así que estaré atento. Muy guay. Andrés, pues estamos hablando, ¿no? Un poco del vuelo del colibrí. Tenemos 2 ejemplares, de los cuales tanto Oliver como yo te damos las gracias por tenerlo. Y bueno, un poco, cuéntanos, ya contaste que eran 10 relatos, el número de páginas, ¿cómo ha sido un poco el proceso creativo del vuelo del colibrí? Como había dicho, sí. Ahí como cuando me da el impulso, ¿no?, de escribir, pues hago un relato o escribo sobre una idea, y luego después está el proceso de, bueno, retomarla meses después, la autocrítica, eso es autosabotaje, ¿no? Y dice, esto sí, tengo muchas cosas así que yo me miro a mí mismo y digo, ¿qué es esto? Pero digamos que retomo algunas cosas, intento mejorarlas, intento darles más cuerpo, generar un arco narrativo, ¿no? Algo donde sea autoconclusivo. Es algo muy difícil, creo yo. Sí, es complicado. Y pues estos son los 10 relatos que surgen. Debo decir que como lector de filosofía también me gusta darle como salve algunas reflexiones aquí. Es tu estilo. Sí. Como autor, es tu estilo. Sí, entonces pueden ser, alguien me dijo que no lo entendía, entonces como que sí, tal vez por eso, por ese toque, ¿no?, de teñirlo con preguntas que son a veces incomprensibles, pero es que claro, es normal. Es normal. Pues nada, ya saben todos, el vuelo del colibrí lo tenemos en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon. En Amazon, así que ya saben. Anímense. Andrés, llegamos al quiz. No tengo un pleno todavía. Es que, a ver, no es por meterle presión, nunca le he metido presión a los invitados, pero yo espero que hoy llegue el pleno. Tampoco es por meterte presión a ti. He intentado adaptar las 3 preguntas a ti, que eso no quiere decir que sea una verdad absoluta. Bueno. ¿Te animas? Sí. Siempre pregunto si te animas, porque va a llegar el día que le voy a decir a alguien, ¿te animas aquí? Me va a decir no. Y voy a decir, bueno. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque claro, me animo. Vamos allá. Empezamos. Primera pregunta. ¿En qué año publica su primera novela Gabriel García Márquez? La hojarasca. Te doy 3 opciones. 1966, 1953 y 1955. Es que el rango tampoco da como... Bueno, por ahí. El rango también está... 66, 53, 55. Me voy por ahí en 1955. Te vas por 55. Sí. Vale. Última respuesta. Sí. Correcto. Correcto, muy bien. Empiezas muy bien. Bueno. Una de 3, ¿no? Bien. ¿Son 3? Somos 3. A ver, son 3. La primera la tienes ya con el check. Segunda. Ajá. ¿Quién dijo la siguiente frase? Recuerda que bajo ningún concepto, puedes fallar en ser tú mismo. Te doy 3 opciones. Wayne Dyer, Martin Luther King o Santiago Ramón y Cajal. Yo creo que me suena más con el primero. Wayne Dyer. ¿Te suena el primero? Vale. Martin Luther King. Y Santiago Ramón y Cajal. No conozco el último. Me iré con el primero. ¿Wayne Dyer? Sí. ¿Última respuesta? Sí. Correcto. Vas bien. Vamos bien. Okay. De momento ya has empatado varios, así que... Ok. Y yo creo que la tercera, teniendo en cuenta tu lugar de procedencia, igual es la más fácil. No quiero aventurarme, pero vamos a ello. Vale. ¿Qué municipio colombiano comparte nombre con una isla del archipiélago canario? Ok. ¿Lanzarote? Ajá. ¿Tenerife? ¿O La Palma? Lanzarote, Tenerife o La Palma, municipio colombiano. Comparte nombre con una de nuestras islas.
Uf, municipio colombiano Sí. que se llame Lanzarote, Tenerife o La Palma. Sí. Uf, Vale, yo pensaba que te iba a hacer la más fácil, ¿no? Es que no me puedo adelantar. de pronto está muy alejado de mi ciudad, pero... Seguramente. Uy, espérate, Lanzarote, La Palma, Tenerife. Ajá. Chanfle, tío. Es lamentable que no me lo sepa. No pasa nada, no pasa nada. Diré oh, La Palma. No, espera. La Palma, ya está. La Palma. La Palma, última palabra. Lanzarote, Tenerife, La Palma. La Palma. La Palma. Sí. Última respuesta. Sí. ¿Seguro? No te lo digo pasar. Sí, seguro. Ya. ¿Sí? No, es Tenerife. Tenerife, tío. Es Tenerife. Es Tenerife, pero por muy poquito. Cuando hago yo me preparo las preguntas, pienso que van a ser las más. Y al final, mira, todo lo contrario. Pero bueno, estuviste cerca. Y las dos primeras, que eran, yo creo que eran complicadas, sobre todo la segunda, pues las acertaste. Así que bueno, no hubo pleno, pero lo hiciste muy bien. Bueno. Mira, ya por último, quería proponerte algo. Y era porque en estas entrevistas hemos creado como una pequeña comunidad, ¿no? Y con casi todos los miembros todos los participantes, mejor dicho, de estas entrevistas. Y se me ha ocurrido una idea que quiero empezar hoy. Y es que el invitado que está presente ahora conmigo deje una pregunta para el futuro invitado que va a venir después. Así que me gustaría que, sin saber quién va a ser nuestro próximo invitado, nos dejes una pregunta que le haremos al próximo. Bueno, pues la pregunta para la siguiente entrevista, el siguiente entrevistado o entrevistada, es la siguiente. Cuando estás en tu proceso creativo, ¿piensas mucho en lo que van a decir los demás? ¿Piensas mucho en las personas a las que va a llegar el mensaje? ¿O simplemente das rienda suelta a tu imaginación y brindas lo mejor de ti en ese momento, sin importar lo que piensen los demás? Oye, pues muchas gracias. La verdad que la pregunta es profunda. Sí. Es profunda y no sé, se nos ocurrió a mí y a Oliver hacer esta pregunta y creo que ya va a tener un poquito de éxito y le da un poquito más de vidilla a la gente, porque ya las preguntas no las tenemos preparadas nosotros, sino el invitado anterior pues ya hace como esa sorpresa, ¿no? Digamos. Andrés, nada más, yo solamente darte las gracias nuevamente. Me ha parecido una charla maravillosa y yo particularmente voy a leer El vuelo del colibrí y voy a estar atento a tus próximas obras, y sobre todo también animo a la gente a seguirle en Instagram, que en Instagram sus vídeos son muy buenos, yo los sigo, y sobre todo de crecimiento personal, bastante inspiradores. Y nada, darte la enhorabuena y las gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, quiero hablarles a todas las personas que de pronto se encuentren en una dificultad en su vida, ¿no? Que estén pasando por un proceso difícil, que no tienen por qué sentirse solas en estos momentos, ¿sí? A mí me ha pasado que muchas veces nos sentimos incomprendidos, que nos sentimos aislados del mundo porque nos centramos demasiado en nuestro dolor. Entonces, querer decirles que, y espero que también que cada uno de ustedes encuentre el camino para volver a salir de estas situaciones y encontrar la paz y tranquilidad que les brinde, ¿no? Que les pueda brindar la vida. Recuerden de que el futuro es incierto para todos nosotros, y que la vida siempre tiene algo que ofrecer, ¿no? Si es sufrimiento, si es dolor, pues se puede lograr llegar a comprender, ¿no? Y que estas cosas también pueden tener un sentido para cada uno de nosotros. Bueno, Andrés, ahora la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Qué rincón favorito, qué sitio, qué zona es la que más te inspira, o tienes una zona? Bueno, yo como músico lo digo, siempre tengo un rincón, pero tú, ¿qué rinconcito o qué zona? Pues mira, cuando estoy en mi habitación, estoy solo, puede ser un lugar tranquilo en el que yo me puedo conectar, sí, además que estoy revisando pues los libros y las obras, y a veces la inspiración puede llegar en cualquier lugar, ¿no?
y digamos que he tenido este hábito de llevarme conmigo un diario, ¿sí? Algo donde tengo la posibilidad de sacar mi pluma y escribir. Entonces muchas veces me gusta salir, ¿no? Por ejemplo, aquí este lugar es muy, muy amplio, muy grande. Aquí grabé muchos videos también. Entonces aquí donde puede llegar la inspiración de encontrar ciertas frases, ciertas palabras y conectar ideas que quizás no estaban anteriormente juntas, ¿no? Y crear algo nuevo y diferente.